tú denuncias, a la idiosincrasia de cada país, o cómo los venezolanos no se dieron cuenta de que venía Cuba. Es decir, los venezolanos no se dieron cuenta de que poco a poco esa democracia aparente se iba transformando en otra cosa. ¿Cómo es ese proceso? Sí, bueno, esto fue un proceso que viéndolo a la distancia lo ves muchísimo más claro. A Venezuela llegaban los cubanos diciendo cuidado con su país, tengan cuidado con su país. Y nosotros no entendíamos, además éramos muy soberbios a decir, no, no, perdón, Venezuela no es una isla, nosotros no somos Cuba. Y ese nosotros no somos se repite en todos los países donde el socialismo está avanzando. Y la gente no se da cuenta porque justamente se adapta a la idiosincrasia de cada país y además utiliza nuestras herramientas democráticas a las que estamos acostumbrados para instalar el modelo. Ese modelo fue creado por Fidel Castro y Lula da Silva cuando cayó el muro de Berlín, cuando crearon el Foro de Sao Paulo. Ellos se dieron cuenta que no podían entrar en los países de una manera a la fuerza. Entonces, ¿qué hicieron? Buscar primero la marioneta que podía impulsar ese socialismo del siglo XXI, llamado por Castro comunismo, porque en palabras de él le dice así, el socialismo del siglo XXI es comunismo. Bueno, entonces sabemos que el socialismo del siglo XXI es un disfraz dicho por sus autores. Entonces, ¿qué pasó? Se van por las vías democráticas y comienzan a destruir las instituciones desde adentro. A tal punto, en Venezuela hoy no tenemos república, no tenemos Estado de Derecho, no tenemos poderes independientes, no existe la democracia. Yo siempre hago esta comparación porque es la forma más clara de explicar que en Venezuela votar es como tirarse en una piscina sin agua. Sin agua, dice sí. Claro, o sea, esos muros de contención que justamente son la república, el Estado de Derecho, los poderes independientes, no existe. Esa agua llamada democracia no existe. Entonces, cualquier elección, y fíjate que hoy en mi país lamentablemente se está promoviendo una elección que es una mentira. ¿Y por qué digo que es una mentira? Porque Venezuela son 3 capas. Arriba los políticos jugando a la democracia que no existe, más abajo el narcotráfico y mucho más abajo el terrorismo. Lamentablemente, el régimen tirano venezolano le ha abierto las puertas al régimen cubano, a Rusia, a China, a Irán, Hezbollah, las FARC, el ELN, Hamas, Siria, apoyado por esto, vuelvo y repito, por el narcotráfico y el terrorismo. O sea, lo que tenemos en la región, perdón, que hace mucho frío en Argentina, es el epicentro del crimen organizado y te diría que a nivel global, por las fuerzas que están convergiendo en el país. Y además hablas de que hay como un proceso de destrucción, ¿no? En diferentes ámbitos, el político, el social. Sí. Incluso pones como ejemplo cómo se destruye el lenguaje o el mérito como valor, el esfuerzo personal. ¿Por qué pasa eso? O sea, ¿por qué van directamente al lenguaje? ¿O cómo lo has vivido tú? Que ese declive en lo que es el valor, por ejemplo, del sacrificio personal para obtener éxitos en la vida, ¿por qué eso no se valora? ¿Por qué lo hacen? Bueno, fíjate, qué buen punto lo que me dices. Toda la destrucción política, social, moral, cultural, familiar, la destrucción del lenguaje, todo eso es hecho a propósito. Eso es parte del guión. ¿Por qué nos dividen con el lenguaje? Porque cuando tú tienes una ciudadanía dividida entre los más jóvenes y los que tienen experiencia, puedes triunfar, divide y vencerás. ¿Por qué? Porque ya no nos podemos comunicar con los hijos, con los más jóvenes, sino que ya tienen un mundo aparte impulsado por esta agenda, y le digo agenda porque el socialismo y el globalismo en este momento ahí convergen, y el socialismo del siglo XXI le facilita mucho al globalismo de instalar esa agenda 2030 que para mi forma de ver las cosas y lo que pienso me parece muy nefasta para lo que es el núcleo familiar. Y con respecto a lo que hablas de cómo hacen para destruir el mérito, con la justicia social, que yo le digo en la injusticia social, ¿no? Ellos supuestamente reparten con la nuestra, porque es de nuestros impuestos, y se roban gran parte de ellos. Eso es lo que hace la gran mayoría de los políticos. Lamentablemente, la corrupción y la impunidad es la base de todo esto. Y le dan la miseria a la gente más pobre, que tiene menos cultura, que no puede discernir, y los manipulan hasta tal punto. Por ejemplo, esto lo vi en Venezuela,
y lo veo aquí también en Argentina, que si no vas a las marchas que ellos impulsan, no comes. Entonces, estás haciendo esclavos del No, socialismo del siglo XXI. o Sí, sea, no recibes la ayuda si no demuestras que estás apoyando en marchas o como sea al régimen. así es. Así es. Fíjate que aquí pasó una cosa muy interesante en Argentina, donde el gobierno de Milei impulsó una línea telefónica, el 134, donde la gente podía denunciar a estos gerentes de la pobreza para, para realmente salir de este tema. Y fueron inmensas las llamadas y hoy hay denuncias en la justicia, pero vuelvo y repito, aquí en Argentina todavía hay democracia y todavía hay justicia, cosa que en Venezuela no la hay. O sea, no hay nada, nada. Me parece el Sí, término tremendo, gerentes de la pobreza, ¿no? sí, O sea, el otro día, el viernes pasado, estaba Javier Milei, habló en la presentación del libro en la que estaba ahí y pude estar cerca, ¿no? Y él comentó que los impuestos, cuando se basan los impuestos es un expolio, según él dijo, pero que había una parte, y es que hay políticos que si con los impuestos no es suficiente para digamos, para ese reparto, ¿no?, de justicia social, que como tú comentas, a veces es más una injusticia social que otra cosa, porque no deja prosperar a algunos, pero en todo caso decía que los dirigentes que se abonan a la deuda son inmorales. Y ponía un ejemplo. Decía, es que eso es como cuando tú te vas de fiesta, te pasas toda la fiesta, invitas a todo el mundo, te lo pasas súper bien, pero eso lo pagarán tus nietos. Dice, eso es sí, sí, inmoral. sí. Y hay gobernantes así. Y eso es lo que me estás describiendo, de alguna manera. Y yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice porque lo he vivido en carne propia. Mira, es increíble, por lo menos en nuestra región, que pagando tantos impuestos, la gente que trabaja día a día paga tantos impuestos y todo lo que es salud pública, educación pública, está destruido. O sea, si bien existen, no funcionan como deberían funcionar. Entonces, aquí hay un robo tremendo y fíjate que los políticos viven y están ahí es porque nosotros pagamos los impuestos. El Estado no produce riqueza. Y No, eso es lo que tenemos que entender la gente. Si están ahí y son funcionarios públicos, trabajan para nosotros, no nosotros para ellos. Entonces hay un montón de cosas que debemos aprender y ahí yo hablo mucho hacia Venezuela, sobre todo, dejar de ser analfabetas políticos. Hay mucha gente que se la pasa diciendo, no hablemos de política, no hablemos de religión, no hablemos, debatamos ideas, no importa que opines diferente a mí, no, eso no es lo importante es contrastar las ideas porque eso nos da crecimiento a todos. exacto. Y además, el contrastar las ideas puede reforzar las tuyas o incluso modificarlas en algún caso. Por lo menos yo lo contemplo así. Has hablado del sector productivo. Sí. Claro, a veces la sensación que da, por lo menos yo lo percibo en la deriva que lleva, por ejemplo, mi país, que hay un momento en el que se está agrandando el Estado cada vez tiene más capacidad de hacer, o por lo menos pretende tener más capacidad para hacer cosas, y el sector productivo lo estrecha a base de impuestos fundamentalmente, de intervención, de medidas que van en contra del precio que pueden disponer, etcétera, ¿no? Y más en los tiempos que hemos vivido, que parecía que era la única solución. Ese estrechamiento del sector productivo parece que quiere llegar al límite posible para que sujete a un Estado cada vez más grande. En Venezuela eso se vivió incluso con expropiaciones, Sí. controles cambiarios. Es así, ¿no? ¿Cómo Sí, se sí, vivió ese sí. momento? Sí, en Venezuela todo el aparato productivo del país lo destruyeron y luego expropiaron y los que podían se iban y los que no podían se tenían que adaptar porque o estabas preso o directamente eras asesinado. O sea, así hasta ese punto llegamos en Venezuela. Y las cosas no han cambiado, las cosas se han silenciado en el mundo porque lamentablemente, fíjate, esto, y te lo digo con preocupación, muchos países creen que tienen las organizaciones internacionales cuando el Estado se vuelve contra el ciudadano, pero resulta que esas organizaciones internacionales, la gran mayoría de ellas pro derechos humanos, las creó la izquierda y además están financiadas hoy por regímenes no democráticos. Hasta hay terroristas metidos en ese paquete. Entonces, no tenemos ninguna organización internacional que nos ayude a rescatar la democracia rápidamente. Mira, Cuba
más de 60 años, mira Venezuela, vamos para 25 y estamos en lo mismo. Y lo peor de esto es que no hay, yo siento que en el mundo no hay la voluntad para rescatarlo de Venezuela. Mira que hay tratados internacionales como el R2P, la Convención de Palermo, o sea, te podría nombrar todas las convenciones y todos los informes de Human Rights Watch, de la OEA, de Bachelet, de lo que se produce en Venezuela. Hablo de torturas, violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. De hecho, nosotros, los más de 8 millones de venezolanos en el exilio, somos el ejemplo perfecto de lo que es ese modelo de hambre, miseria y muerte. Y este desplazamiento forzoso es crimen de lesa humanidad y no pasa nada. Nada. Y has dicho 8 millones, que se sepa.